Capítulo 101. Gaa. Una bola de energía mágica chocó contra un monstruo verde de baja estatura, impulsándolo hacia adelante y convirtiéndolo en una brillante espada. En un instante, la cabeza del monstruo voló por los aires y aterrizó con un ruido sordo en el suelo del bosque. Los cuerpos de los goblins estaban esparcidos por el suelo y su sangre empapó la hierba y las malas hierbas. Felicitaciones. Has ganado un nivel. Rusty escuchó el sonido familiar del sistema del mundo que anunciaba su subida de nivel. Ahora que todos los monstruos habían sido derrotados, finalmente podía detenerse y verificar su progreso. Abrió su ventana de estado, junto con las de sus amigos. Ella estaba subiendo de nivel rápidamente y probablemente alcanzaría su siguiente evolución antes que él. Nombre: Gleam. Clasificación: hormiga mágica plateada menor brillante FL5. Tipo: insectoide. Puntos de vida HP 37, 37. Puntos mágicos MP 67, 67. Puntos de resistencia SP 43, 43. Fuerza 28F. Agilidad 48F. Destreza 34F. Constitución 32F. Inteligencia 51F. Sabiduría 52F. Fuerza de voluntad 48F. Durabilidad F. Has estado subiendo de nivel constantemente, Gleam. Ah, sí, yo también lo hice. No debería llevar mucho tiempo, estos monstruos de afuera son de un nivel bastante alto. Pero es mucho más difícil encontrarlos en este bosque. Nombre: Rusty. Clasificación: armadura de hierro crepuscular L10. Tipo: mágico / inorgánico. Puntos de vida HP 261, 261. Puntos mágicos MP 210, 210. Puntos especiales SP 50, 50. Fuerza 107 más. Agilidad 80 Destreza 79 Constitución 110 más. Inteligencia 85 Sabiduría 87 Fuerza de voluntad 86 Durabilidad Rusty notó que dos de sus estadísticas habían alcanzado el rango E. Esta forma de hierro parecía progresar más rápido que su forma de bronce anterior, y ganaba más y más estadísticas con cada nivel que subía. Se preguntó si esto significaba que pronto podría alcanzar el rango D o si sería mejor esperar y pasar otra evolución en el rango E. Sus guías le habían dado algunos consejos al respecto, aconsejándole que quizá fuera mejor esperar. Si sus estadísticas eran más altas durante una evolución, existía la posibilidad de alcanzar una forma evolutiva superior. Esto se aplicaba no solo a su forma física, sino también a sus habilidades y capacidades. Sin embargo, ahora que estaba en el mundo con solo Gleam en el que confiar, alcanzar el rango de más rápidamente podría ser fundamental para su supervivencia. Por ahora, decidió esperar y tomar la decisión final en la forja de almas. Esto está tomando tiempo. Rusty murmuró, su mirada explorando los densos árboles. Este bosque parece interminable. Bueno, lo llaman el bosque negro eterno. Alexander respondió desde cerca. Rusty asintió mientras se agachaba para recoger algunas armas de hierro rudimentarias que los goblins habían dejado caer. El contenido de hierro no era muy bueno, pero aún así era mejor que tener que buscarlo en minas, como se había visto obligado a hacer con el cobre y el estaño para producir bronce. Ahora era libre de la mazmorra que lo había visto nacer y lejos de los confines de la ciudad que había conocido al principio. La inmensidad de este mundo, repleto de criaturas extrañas y fascinantes, era algo que Rusty aún no había comprendido del todo. ¿Entonces esta es la verdadera libertad? Gleam se subió al hombro de Rusty y le dio un golpecito juguetón con las antenas en el casco. Parecía sentir curiosidad por lo que tenía en mente. No es nada, dijo Rusty, pensativo. Estaba pensando en el futuro, y en que no es tan diferente de lo que ya he visto. Rusty todavía estaba cerca de ser un recién nacido. Había sido creado hacía apenas unos meses y ahora se encontraba libre en la vasta extensión de este extraño mundo. Aún estaba tratando de entender con su cerebro hueco qué debía hacer o cuál podría ser su propósito. Uno de sus objetivos era crear una guarida, un lugar al que pudiera llamar hogar y al que pudiera regresar después de sus viajes. Con eso en mente, viajaba hacia el pueblo de Ferndale. Una cosa que había notado era la cantidad de espacio vacío que contenía este mundo. Había vastas extensiones de naturaleza salvaje con poco espacio entre ellas. Mientras atacaba a aldeas y puestos de avanzada de goblins dentro del espeso bosque, los encontró dispersos a horas de distancia.
Parecía que las grandes ciudades, particularmente las construidas por humanos, dominaban la tierra, dejando gran parte de la naturaleza salvaje intacta. Aunque Rusty apreciaba el vacío, la monotonía comenzaba a cansarlo. La interminable vista de árboles y criaturas del bosque similares durante su caminata se estaba volviendo aburrida. Se encontró deseando poder llegar al pueblo más rápido. Mientras caminaba, sus pensamientos se dirigieron al taller que planeaba montar. Si bien la tienda serviría como tapadera para sus actividades nocturnas más clandestinas, Rusty se preguntó cómo lo recibirían los habitantes de Ferndale como artesano. Sus habilidades actuales se limitaban a crear armas básicas de hierro y, posiblemente, artículos de acero sin encantamientos. Sin embargo, esperaba que, en el futuro, sus habilidades evolucionaran para incluir creaciones más avanzadas y mágicas. La idea de construir algo duradero y significativo, tanto para su guarida como para su oficio, lo mantuvo motivado mientras avanzaba entre los árboles interminables. Estos tampoco tienen muy buena pinta. Otro fracaso. Los pensamientos de Rusty fueron interrumpidos por Aburdón, cuya figura negra, parecida a un orbe, flotaba sobre un grupo de cadáveres humanos que los goblins habían estado devorando. Rusty frunció el ceño. Todavía estaba buscando un cuerpo de reemplazo para el de Albert, pero aún no había encontrado uno en buenas condiciones. Parecía que los cadáveres bien conservados o momificados eran raros en este mundo, o tal vez necesitaba buscar en un lugar similar al que había encontrado los restos de Albert. Están todos medio comidos y ya se están descomponiendo. El tono de Aburdón era claramente molesto mientras flotaba de un cuerpo medio devorado a otro. Tal vez deberíamos tender una emboscada a algunos aventureros y terminar con esto. Si no podemos encontrar un buen cadáver, podemos fabricar uno. Antes de que Rusty pudiera responder, la forma brillante de Alexander intervino bruscamente. Eso está fuera de cuestión, demonio sediento de sangre. Rusty suspiró cuando los dos comenzaron a discutir de nuevo. No era la primera vez que sus puntos de vista opuestos sobre la moralidad chocaban, pero, en última instancia, la decisión recaería en él. La idea de matar a un grupo de aventureros rondaba su mente. Podría asumir la forma de uno de ellos y hacerse pasar por un único superviviente. Sin embargo, había complicaciones. Los aventureros solían estar vinculados a ciudades o gremios cercanos, y su desaparición repentina podía atraer atención no deseada. Parecía más prudente encontrar a alguien dentro del bosque, alguien desconectado de las ciudades, antes de seguir adelante. Matar a un herrero local era otra opción, pero planteaba sus propios riesgos. La gente podría sospechar si aparecía de repente vestido con una pesada armadura de hierro. Toda elección conllevaba sus peligros, y Rusty sabía que debía actuar con cuidado si quería que sus planes pasaran desapercibidos. Después de presenciar al sumo sacerdote y a los paladines en acción, se dio cuenta de lo insignificante que era en comparación. A menos que alcanzara el nivel de ese hombre con túnica, difícilmente podría esperar destacarse. Sin embargo, había cierta emoción en todo esto. Esconderse entre aquellos que lo verían muerto era innegablemente intrigante. Oh, incluso aquí hay una moneda de oro. Aunque la búsqueda de un cadáver para su habilidad de posesión se había retrasado, Rusty estaba haciendo un progreso constante en la recuperación de su riqueza perdida. Su almacén ahora estaba repleto de hierro rescatado de las armas de los goblins, y las criaturas verdes también parecían tener debilidad por las monedas brillantes. Los dedos metálicos de Rusty tintinearon suavemente mientras examinaba la pila de monedas que los goblins habían acumulado. La mayoría eran de cobre, pero entre ellas había algunos objetos valiosos. Medallones, amuletos y brazaletes que podría empeñar una vez que se estableciera en algún lugar. Todos estos objetos habían sido robados a las personas que los monstruos habían secuestrado y atacado. A veces, eran comerciantes que pasaban por el bosque. Otras veces, bandidos o simples granjeros. Por lo que había oído, estas pequeñas criaturas verdes eran una plaga persistente. Se reproducían rápidamente y tenían un método inquietante para asegurar su número. Utilizaban a mujeres de otras razas para este vil acto, mientras que a los hombres los mataban y se los comían. Era una táctica sombría pero efectiva. A pesar de su astucia, los goblins eran débiles. Sus rudimentarias armas ni siquiera podían rasguñar su estructura metálica, y sus flechas venenosas eran inútiles contra él. Para ellos, era como un depredador neutral, que los cazaba de día o de noche sin temor a sus defensas. ¿Hay cuevas de arañas cerca?
Creo que puede haber algunos arácnidos por aquí, pero estos no serán tan fáciles de matar como los de la mazmorra, Rusty. Me he dado cuenta. Estos monstruos no reaccionan bien a mi luz ni a la oscuridad. Sus ataques elementales no estaban resultando muy efectivos contra las criaturas con las que se había topado. Parecía que sus habilidades de luz solo funcionaban bien contra los no muertos o los monstruos alineados con la oscuridad. Contra cualquier otra cosa, se limitaban a asustar o cegar a sus enemigos. Del mismo modo, sus habilidades de oscuridad no eran de mucha utilidad contra los goblins, ya que funcionaban mejor con humanos u otras razas inteligentes. Aún así, la oscuridad podía ser útil para envolverse en un velo para enmascarar sus movimientos y ataques. Pero parecía que la mayoría de los monstruos tenían algún tipo de protección innata contra ella. Los monstruos aracnoideos suelen conservar sus cuerpos. Alejandro respondió de nuevo. Licuan lentamente sus entrañas mientras las drenan. Por lo tanto, si buscas cuerpos preservados, sin mucho contenido en el interior, esta podría ser nuestra mejor opción. Los dos se giraron hacia el orbe negro mientras Alexander hablaba. Aburdón no tenía boca para mostrar expresiones, pero su satisfacción petulante era palpable. Claramente disfrutaba que lo necesitaran para demostrar sus conocimientos. Dios mío, ¿qué harían ustedes dos sin mí? Aburdón se rió entre dientes, consciente de que era el único que conocía la distribución de la zona. Su capacidad de memorización no tenía parangón, pero Rusty no pudo evitar preguntarse si confiar tanto en él era prudente. Una vez que llegó a la ciudad, decidió conseguir su propio mapa y empezar a practicar la navegación. Tal vez algunas de las habilidades de Aburdón ya se le habían pegado después de que sus almas se fusionaran, junto con la de Alexander. No era una idea tan descabellada pensar que, con el tiempo, podría adquirir todas las habilidades que estos dos habían poseído cuando aún estaban vivos. Se preguntó si las historias que ambos le contaban eran todas ciertas, ya que los hacían aparecer como los dos seres más fuertes del mundo. Si pudiera obtener todo su poder, ¿no lo convertiría eso en el ser más poderoso que jamás haya caminado por este mundo? La idea de tal cosa lo mareaba de anticipación, pero necesitaría pasar por varias evoluciones para llegar a ese punto. Solo dime lo que sabes, Aburdón. Gleam asintió mientras ella también comenzaba a enojarse con el carácter de Aburdón. El señor demonio parecía estar feliz de que él se estuviera metiendo bajo su piel, pero respondió rápidamente ya que ahora estaba obligado por la orden directa de Rusty. Bueno, sí y no. ¿Qué quieres decir? Bueno, hay arañas gigantes, como a algunos les gusta llamarlas, pero no las encontrarás en cuevas. Aburdón hizo una pausa dramática, claramente saboreando el momento mientras Rusty y Gleam esperaban impacientemente. Viven en la parte superior del dosel del bosque, en lo alto de los árboles, escondidos entre las hojas y las ramas. Sus telarañas son casi invisibles para el ojo inexperto y rara vez descienden al suelo a menos que se los provoque o estén cazando. Esto hace que sea extremadamente difícil localizarlos, y mucho menos matarlos. Aburdón bajó la voz y su brillo se atenuó como si estuviera tratando de contar una historia de miedo en una fogata. No son tan difíciles de matar, los he cazado antes. Alexander lo interrumpió, lo que provocó que Aburdón se pusiera nervioso por la frustración. Muy bien, señor Sabelotodo. ¿Por qué no nos explica algo sobre estas arañas fáciles de matar? Como ya las ha cazado antes, estoy seguro de que tiene un plan infalible. Rusty gimió por dentro y evitó que los dos volvieran a discutir. Concéntrense los dos. ¿Qué necesitamos saber Gleam y yo? Las arañas de aquí son diferentes a las de las mazmorras. Su principal fortaleza es el entorno. Aprovechan la altura del dosel para descender sobre hilos de seda para atrapar a sus presas antes de volver a retirarse hacia arriba. Sus redes son su arma más letal. Son delgadas, fuertes y están recubiertas de una toxina paralizante que afecta a la mayoría de las criaturas vivientes. ¿Toxina paralizante? Entonces estaré bien. Rusty replicó sabiendo bien que sustancias como el veneno no afectarían su cuerpo de hierro. Sí, tu constitución inorgánica te hará inmune, pero... Alexander se giró levemente para señalar la hormiga plateada en el hombro de Rusty. Gleam, quizás sería mejor que ella permaneciera en la retaguardia por ahora y te ayudara con sus hechizos. Está bien, Gleam, estoy segura de que hay algo en lo que puedas ayudar. A Gleam no le hizo mucha gracia saber que tal vez no tendría que participar en esta ocasión. Por suerte, Alexander ya tenía una idea de lo que debería hacer.
Hay algo que ella podría hacer, estas telarañas están empapadas en toxinas que son altamente inflamables, el fuego más débil las encenderá como yesca seca. Si Gleam puede usar su energía mágica para producir un hechizo de llama controlada, puede quemar las telarañas rápidamente, creando caminos seguros o incluso expulsando a las arañas de sus escondites. Rusty asintió, asimilando la sugerencia de Alexander. Gleam se animó un poco ante la mención de su posible papel. Inclinó la cabeza como si estuviera considerando el desafío y luego asintió con entusiasmo en señal de acuerdo. Si bien no estaba especializada en hechizos de fuego, había pasado por un entrenamiento de maná. Cambiarlo para alinearlo con las llamas sería un desafío, pero después de dominar el hechizo de silencio, esto no debería ser un problema. Genial, entonces está decidido. Rusty dijo, mirando hacia los árboles espesos que había sobre ellos. Si bien no había arañas ni telarañas, él ya estaba mirando hacia el nuevo desafío. Entonces, ¿tendremos que estar atentos a estas redes, o sabes dónde se juntan estas arañas? Ja, déjamelo a mí, Rusty, te guiaré hasta allí. Pronto, el grupo partió hacia su próximo destino. Las partes infestadas de arácnidos del bosque negro. A medida que avanzaba la caminata, se hizo evidente que estos monstruos serían más complicados y peligrosos que los goblins. Las aldeas que una vez salpicaron el paisaje dejaron de aparecer y las que se parecían a ellas estaban desprovistas de todo y cubiertas por una espesa telaraña. Estaba claro que el depredador máximo ya no era el goblin, sino algo que acechaba más profundamente, simplemente esperando a que entraran en su territorio. Vídeo hecho por el canal Tío TK, si lo escuchas en otro canal, es que ha sido robado. Capítulo 102. Un cambio inquietante en la atmósfera marcó la transición de los bosques infestados de duendes al dominio de las arañas. El aire se volvió más frío y los rayos de sol luchaban por penetrar el dosel de arriba. Finas y brillantes hebras de telaraña colgaban como velos entre los árboles, brillando débilmente cuando la luz las tocaba. De vez en cuando, débiles sonidos de alguien corriendo resonaban desde arriba, poniendo a todos nerviosos. ¿Estáis seguros de que esto va a funcionar? ¿Estás teniendo miedo, Rusty? Pero supongo que estás hecho de hierro frío. Aburdón se rió entre dientes dentro del casco de Rusty mientras el grupo se acercaba al bosque infestado de arañas. Se habían asegurado de llegar durante el día, sabiendo que las telarañas serían algo visibles a la luz del sol. Los hilos brillantes se reflejaban débilmente, revelando la red de trampas, pero el espeso dosel de árboles filtraba la luz, dejando gran parte del bosque envuelto en sombras. La penumbra proporcionaba una cobertura perfecta para los monstruos que acechaban fuera de la vista, listos para atacar. No, pero no se quemará todo el bosque, junto con todos los cuerpos preservados que contienen estos monstruos. Rusty preguntó. No había estado mucho tiempo en este mundo, pero entendía cómo funcionaba el fuego. Si las telarañas eran tan inflamables como Aburdón y Alexander afirmaban, prenderles fuego indiscriminadamente podría provocar un incendio forestal. El fuego podría extenderse por el bosque negro eterno, consumiendo kilómetros de naturaleza salvaje. Peor aún, un infierno de ese calibre podría atraer la atención de los asentamientos cercanos o incluso del gremio de aventureros local, una complicación que no podían permitirse. Esa es una preocupación válida. Alexander admitió, su tono era tranquilo. Pero las toxinas inflamables suelen estar concentradas en las redes de captura que crean estas arañas. Sus guaridas y los envoltorios que envuelven a sus víctimas no son tan combustibles. Por lo tanto, si nos atenemos al plan y atraemos a una o dos arañas primero, deberíamos evitar cualquier incendio a gran escala. Veo. Rusty asintió y giró su cabeza con casco hacia Gleam. Gleam, prepárate para esos hechizos de fuego. Una vez que te dé la señal, lánzalos. ¿Puedes con eso? Gleam gorjeó con confianza, sus antenas movían de emoción ante la oportunidad de mostrar su magia. Rápidamente se deslizó desde el hombro de Rusty y se cubrió detrás de un árbol que no estaba completamente cubierto por telarañas. Su cuerpo tembló ligeramente cuando miró hacia los árboles envueltos en telarañas. Sus instintos gritaban peligro, pero estaba preparada. Si bien las arañas eran aterradoras, con su amigo Rusty cerca, sabía que no había nada que temer. Rusty dio un paso adelante, su armazón de hierro brillaba tenuemente bajo la luz del sol filtrada. Con cuidado, se adentró en el laberinto de telarañas, las hebras se pegaron a su revestimiento de metal pero no lo dañaron. El material era increíblemente fuerte y pegajoso, lo que lo detuvo casi de inmediato.
Con cada paso, más fibras pegajosas se le pegaron, formando una trampa inquebrantable. A pesar de su inmunidad a las toxinas paralizantes que cubrían los hilos, la fuerza de tracción de las redes lo inmovilizaba. Miró a Gleam, que miraba con cautela desde detrás del árbol. Su pequeño cuerpo plateado reflejaba la tenue luz. ¿Ya estoy atascado? Rusty murmuró, probando la fuerza de la red con unos cuantos tirones inútiles. Estaba sorprendido y tenía sentido mientras todo este lugar estuviera desierto. Si él no podía avanzar más de unos pocos pasos, entonces otros aventureros o incluso monstruos probablemente tampoco podrían. Esperemos que tu plan funcione. En poco tiempo, el bosque quedó en un silencio inquietante, interrumpido únicamente por el débil chasquido de las patas que se acercaban. Desde arriba, una araña enorme descendió sobre un hilo de seda. Su cubierta de color marrón oscuro, parecida a un pelaje, brillaba tenuemente a la luz del sol que se filtraba a través del dosel. Sus numerosos ojos brillaban mientras se concentraban intensamente en su presa. Al confundirlo con un aventurero atrapado en su red, la araña hizo chasquear sus colmillos amenazadoramente, arrastrándose más cerca con deliberada cautela. Rusty, sin embargo, mantuvo la calma y esperó. El monstruo se movía lentamente, tomándose su tiempo para inspeccionar lo que creía que era su última captura. Rusty luchó contra la telaraña, logrando liberar un brazo brevemente antes de enredarse aún más. Estaba claro que cuanto más luchaba, más fuerte lo apretaba la telaraña. Finalmente, dejó de moverse, fingiendo derrota. Para la araña, su quietud era una señal de que sus toxinas habían hecho su trabajo. Satisfecha, la criatura descendió por completo al suelo del bosque. Sus movimientos eran lentos pero decididos, sus colmillos brillaban con veneno mientras se preparaba para atacar. Ahora, brilla. Un pequeño orbe de fuego del tamaño de una canica salió disparado desde detrás del árbol, acercándose a la telaraña que rodeaba a Rusty. Las llamas se encendieron al contacto y se extendieron rápidamente por las hebras tóxicas. El repentino incendio hizo que la araña chillara y retrocediera, y sus sensibles patas se incendiaron. La criatura se agitó violentamente y cayó al suelo mientras intentaba apagar las llamas, pero ya era demasiado tarde. La telaraña se quemó, liberando a Rusty y consumiendo a la araña en un movimiento rápido. Rusty se tambaleó hacia adelante, sacudiéndose los restos de la telaraña quemada que se aferraba a su estructura de hierro. Aunque los pegajosos hilos ardientes lo envolvieron, causaron poco daño real a su cuerpo metálico. Detrás de él, la araña se agitó violentamente, sus movimientos eran erráticos pero aún llenos de vida. Sin perder tiempo, Rusty tomó su espada. Con un movimiento rápido, clavó la hoja en la cabeza del monstruo. Las 8 patas de la araña se sacudieron violentamente en todas direcciones, su cuerpo sufría espasmos en sus momentos finales. Pronto, la criatura se quedó quieta, sin vida. Buen tiro, Gleam. Gleam gorjeó, agitando sus antenas con entusiasmo. Parecía orgullosa de su éxito, su confianza aumentaba por la pequeña victoria. Las llamas continuaron ardiendo por un tiempo, pero tal como Alexander mencionó anteriormente, no consumieron todo el bosque. Finalmente, alcanzaron una parte de la red que no era tan inflamable y se apagaron, dejando solo un humo tenue y restos quemados a su paso. Te dije que lo haría. Alexander dijo con aire de suficiencia. Ahora sabemos que el plan es viable, por lo que podemos ejecutarlo a mayor escala. Supongo que incluso un reloj roto da la hora correcta 2 veces al día. Aburdón murmuró en un tono bastante decepcionado, mientras que Alexander finalmente tenía algo de qué regodearse. Ahora sigamos adelante con el plan. Esta fue solo la primera prueba de su gran plan maestro. Se encontraban en las afueras del territorio de los monstruos araña, donde la concentración de estas monstruosas arañas era relativamente baja. Esto les permitió probar su teoría de manera segura. El experimento confirmó que el bosque no se incendiaría sin control. Ahora que los hilos pegajosos se habían quemado, eran libres de buscar su objetivo. Cuerpos bien conservados para Rusty. Ah, ¿lo comprobarás? ¿Pero qué pasa si pasa algo? Gleam era una buena trepadora y había algunos capullos de araña colgando de los árboles. Quería ir allí para comprobarlo, pero Rusty vaciló. El entusiasmo de Gleam era contagioso, pero la vista de los capullos colgando en lo alto del dosel lo hizo desconfiar. Cada una de las prisiones de seda se balanceaba suavemente con la brisa, como frutas morbosas esperando a caer.
Si había algo que había aprendido de este mundo hasta ahora, era a no subestimar nunca ni siquiera las amenazas más pequeñas. Se volvió hacia la araña monstruosa que acababa de derrotar para confirmarlo y activó su habilidad de identificación. Tal como se esperaba, el monstruo no era algo que su amigo pudiera manejar tan fácilmente. Clasificación. Araña gigante del bosque E. Tipo. Aracnoideo. Descripción. Restos de una araña gigante del bosque. Este monstruo se encuentra comúnmente en bosques grandes. Esta araña representa una amenaza para los viajeros, particularmente de noche, cuando su exoesqueleto oscuro le proporciona un excelente camuflaje. Las redes de la criatura son altamente adhesivas y tóxicas, lo que hace que sea casi imposible escapar de ellas una vez atrapadas. Conocida por tejer redes enormes e intrincadas en lo alto de los árboles, este monstruo sirve como un depredador natural dentro de su hábitat. Su naturaleza no es solitaria, y encuentra fuerza en los grandes números. La explicación fue más larga de lo que estaba acostumbrado, pero su habilidad había seguido mejorando, lo que le permitió reunir mucha más información sobre este mundo por su cuenta. No creo que sea una buena idea, Gleam. No es que no confíe en ti, pero podría haber más escondidos ahí, ¿y si uno salta? Confundido. Bueno, me alegra que tengas confianza en tus habilidades, pero puede que haya demasiadas para manejar. Gleam era más una hechicera que una luchadora. Estas arañas tenían mayor fuerza y constitución que ella y también estaban en un rango superior. Era totalmente posible que dentro de esos capullos se escondieran las crías de las arañas, no solo los cuerpos de los aventureros que estaba buscando. Era mucho más seguro para Rusty trepar al árbol. Su cuerpo era notablemente resistente, e incluso si los colmillos de las arañas lo atravesaran, su veneno no tendría ningún efecto sobre él. No me mires así, ¿qué te parece esto? ¿Por qué no te pegas a mi hombro? Si aparecen más arañas, las enfrentaremos juntos. Después de un intercambio de ideas, ambos acordaron escalarlo juntos. Si bien la habilidad de Rusty para escalar no era lo suficientemente buena para las paredes de las mazmorras, los árboles no eran un gran problema. Rusty se acercó a la base del árbol, flexionando sus dedos metálicos mientras probaba el agarre de la corteza. La madera le dio un agarre satisfactorio y Leam se apresuró a volver a subirse a su hombro, su cuerpo plateado brillando levemente mientras se preparaba para ascender con él. Sin embargo, antes de avanzar más, comenzó a producirse un cambio en su cuerpo. Su cuerpo se alargó a medida que cambiaba a su forma más diestra. Solo entonces comenzó el ascenso. Rusty se movía con firmeza, su cuerpo de hierro hacía leves ruidos de roce contra la corteza. Gleam ajustó su postura, equilibrándose sobre su hombro, sus antenas movían con cada sonido distante. Los capullos colgantes se acercaban cada vez más a cada paso que daban. Cuanto más subían, más densas se volvían las redes, pero, como era de esperar, no tenían toxinas ni pegajosidad. Gleam movió su antena hacia un capullo particularmente grande, su forma silenciosa de indicar su primer objetivo. Rusty asintió y ajustó su trayectoria. El capullo estaba suspendido de una rama gruesa, sus hilos sedosos anclados firmemente al follaje circundante. Cuando extendió la mano para examinarlo, el capullo se sacudió ligeramente, enviando una onda a través de las redes cercanas. Gleam se congeló, su cuerpo tenso, y Rusty se detuvo, su mano flotando en el aire. ¿Hay algo dentro? Estar preparado. La voz de Alejandro resonó dentro de su casco mientras su ojo derecho brillaba intensamente con su luz. Si está vivo, puede que no sea amigable. Rusty colocó su pie sobre una rama resistente y usó su brazo para apoyarse contra el gran árbol. Con cuidadosa precisión, comenzó a cortar el capullo de gran tamaño usando su espada. Cuando la cáscara fibrosa cedió, se reveló el contenido. Una figura humanoide atrapada en el interior. Sin embargo, el cuerpo estaba en un estado lúgubre, ya que numerosas arañas más pequeñas ya habían comenzado a roerlo. El agujero expuesto permitió que la luz se derramara en el capullo, lo que provocó que algunas de las arañas se dispersaran e intentaran escapar. Eso era algo que Rusty no podía permitir. Clasificación. Araña gigante minúscula del bosque Gemas. Tipo. Aracnoideo. La habilidad de Rusty identificó a estas criaturas arácnidas más pequeñas como monstruos de rango G, a los que podía despachar sin demasiados problemas. Aunque su tamaño era menor que el de Gleams, seguían siendo formidables, cada uno tan grande como la cabeza de un hombre. Rusty no perdió el tiempo.
Su espada destelló mientras atacaba a las arañas más pequeñas que se retiraban, cortando sus telarañas y sus frágiles exoesqueletos por igual. Gleam entró en acción, sus antenas brillaron débilmente. En lugar de usar sus hechizos, atacó directamente a los pequeños monstruos. Saltó hacia adelante, sorprendiendo a Rusty, y mordió ferozmente a las crías de araña hasta matarlas. Su caparazón plateado era bastante resistente a las mordeduras de los monstruos más pequeños, lo que le permitió desatar su furia de hormiga. Fue todo un espectáculo ver a Gleam destrozar ferozmente a las arañas de rango G. A pesar de su pequeño tamaño, se movía con precisión y velocidad, sus mandíbulas aplastaban exoesqueletos con facilidad. Saltaba de una araña diminuta a la siguiente y se aseguraba de que ninguna de ellas escapara. Rusty, por otro lado, se concentró intensamente en clavar su espada en el capullo, asegurándose de que lo que estuviera dentro no saliera con vida. Finalmente, la zona estaba goteando un líquido verdoso que se filtraba de los cuerpos de los monstruos. Recuérdame que no me ponga de tu lado malo, comentó mientras veía todos los cuerpos cortados de las arañas del bosque. Sí, admito que te subestimé, pero, ¿estás bien? Gleam inclinó la cabeza confundida. Aunque la batalla había terminado, Rusty notó que Gleam se movía mucho más lento de lo habitual. Había estado destrozando a las arañas como un torbellino, pero sin darse cuenta había ingerido algunos de los extraños fluidos que las componían. Ah, creo que nuestra dama Gleam se ha excedido. No te preocupes, solo estará fuera de servicio durante 1 minuto o 2. Esas toxinas suelen desaparecer rápidamente. Aburdón intervino al notar que los efectos de las toxinas paralizantes comenzaban a surtir efecto. Gleam, por otro lado, dejó escapar un gemido lastimero. Ella dejó de moverse y se aferró débilmente a una de las ramas más grandes. Su cuerpo se sentía rígido, la toxina paralizante estaba haciendo efecto. Rusty se rió suavemente, quitándose el casco mientras se movía para ayudarla. Con cuidado, la levantó y la colocó dentro de su placa pectoral a través de su cuello expuesto, luego volvió a colocarse el casco para encerrarla de forma segura dentro. No te preocupes, Gleam, estarás a salvo en mi cuerpo. Solo descansa por ahora. Gleam cantó suavemente, claramente avergonzada por lo que había hecho. Rusty había diseñado su nuevo cuerpo con algunas características específicas en mente, todas derivadas del tiempo que había pasado intentando salvar a su amiga. El interior de su pecho había sido modificado con cuidado. Se había instalado un pequeño estante de metal para que Gleam pudiera estar segura y protegida. No se deslizaría entre sus piernas ni sufriría daño durante el transporte. Era el pequeño escondite perfecto, que ofrecía protección siempre que la necesitaba. Me pregunto, tal vez si mi cuerpo se hace más grande, Gleam podría quedarse dentro y lanzar sus hechizos desde adentro. Rusty preguntó y Alexander fue el primero en responder. Supongo que podría ser una posibilidad, pero quizás deberíamos superar esto primero. Rusty asintió y usó su espada para pinchar el capullo de la araña, abriéndolo para poder verlo más de cerca. Con las arañas muertas, finalmente pudo examinar el cuerpo que había dentro. No era nada bonito. Estaba plagado de agujeros, la cara medio derretida y parcialmente devorada. Hizo una mueca al verlo. Si alguna vez intentaba usar ese cuerpo, cualquiera que viera su rostro probablemente asumiría que era una especie de monstruo no muerto. Este es un fracaso. Murmuró para sí mismo mientras avanzaba hacia el siguiente capullo. Esperaba que uno de ellos pudiera contener algo viable, algo que realmente pudiera usar. Sin embargo, ninguno de ellos contenía humanos, sino animales normales. Parecía que tendría que adentrarse más en el bosque y ponerse en mayor peligro antes de descubrir su nueva identidad. Vídeo hecho por el canal Tío TK, si lo escuchas en otro canal, es que ha sido robado. Capítulo 103. Esto lo hace. El cuarto. Antes de que Rusty pudiera contar, la luz negra brillante en la cuenca de su ojo respondió para informarle sobre la cantidad de guaridas de arañas que habían inspeccionado. Estaba en proceso de descender de uno de los árboles, su armazón de hierro hizo un suave ruido metálico al aterrizar en el suelo. Se hizo evidente que encontrar un cuerpo utilizable no sería una tarea sencilla. Este ya era el cuarto intento, pero las telarañas no contenían nada más que cuerpos medio devorados, restos de animales y viejos esqueletos. Rusty suspiró, sus hombros se hundieron ligeramente cuando sus extremidades metálicas tocaron el suelo. El bosque parecía interminable, y aunque su cuerpo de metal le otorgaba una resistencia ilimitada, la constante escalada y búsqueda le había pasado factura.
Cada intento fallido solo profundizaba su frustración. No estamos haciendo muchos progresos aquí. Rusty murmuró, apoyando su espada contra su hombro. La voz tranquila de Alexander intervino, firme como siempre. Paciencia, Rusty. El bosque es enorme. Encontraremos uno tarde o temprano. Aburdón, por el contrario, se mostró mucho menos comprensivo. Quizás simplemente tengas mala suerte. O tal vez el universo tenga sentido del humor. Eso explicaría mi situación. Rusty habría puesto los ojos en blanco, si los tuviera. En cambio, abrió brevemente su placa pectoral para ver cómo estaba Gleam. La pequeña hormiga se estremeció levemente. Se había recuperado de las toxinas, pero, por alguna razón, le había cogido cariño al pequeño escondite dentro de su pecho. Incluso le había preguntado si podía agregar materiales más suaves, como si estuviera planeando construir su propio nido. Rusty tuvo que recordarle que cuando cambiara sus cargas, el nido propuesto sería destruido inevitablemente. Eso finalmente la había desanimado, al menos por ahora. Sí, pensándolo bien, el día está terminando, ¿será difícil evitar esos hilos? Gleam mencionó la hora del día, habían pasado todo el día buscando un buen cuerpo de reemplazo. Durante el día, las arañas eran mucho menos activas, dependían más de sus trampas y nidos para cazar. Pero a medida que caía la noche, su comportamiento cambiaba. Emergían en manadas, cazando activamente cualquier cosa que se adentrara en su territorio. El grupo se había adentrado más en su territorio y las probabilidades se estaban volviendo en su contra. No podemos seguir avanzando en la oscuridad. Necesitamos refugio. Rusty asintió, su forma de hierro brilló débilmente en la luz que se apagaba. Busquemos un lugar seguro antes de que empeore. Puedo iluminar el camino. Después de buscar en su inventario, sacó una antorcha, cuya llama chisporroteó y cobró vida gracias a la ayuda de Gleam. Con solo unas pocas chispas, la llama de la antorcha chisporroteó y proyectó sombras parpadeantes alrededor del área. Gleam se posó de nuevo en su hombro, sus antenas movían nerviosamente con cada sonido. No te preocupes, estaremos bien, solo necesitamos encontrar un refugio temporal. Rusty intentó tranquilizar a Gleam. Era un monstruo que no necesitaba dormir y que podía montar guardia durante toda la noche sin problemas. Una vez que volviera la luz del día, podrían reanudar la búsqueda de ese escurridizo cuerpo de reemplazo. Tenía que encontrar uno antes de llegar al siguiente asentamiento. Aún así, Rusty sabía que el bosque no ofrecía garantías. Era muy posible que no encontraran nada allí, o peor aún, que se encontraran con una situación peligrosa. Sin embargo, a pesar de las probabilidades, no tenía prisa. La paciencia era una virtud que le otorgaba su cuerpo de metal, el tiempo era uno de sus aliados y con cada araña asesinada, sus puntos de experiencia aumentaban y estaba un paso más cerca de evolucionar. Se movían con cuidado, la luz de las antorchas iluminaba el denso bosque, pero no conseguía aliviar el miedo que se avecinaba. El sonido de las piernas al correr se hacía más frecuente, acompañado por el brillo ocasional de muchos ojos reflejándose en la oscuridad. Más de una vez, el grupo se vio obligado a luchar contra emboscadas de arañas más pequeñas, la espada de Rusty y la magia de Gleam mantuvieron al grupo a salvo. Sin embargo, quedó claro que los ataques estaban aumentando en frecuencia y ferocidad. Si no fuera por el hechizo de silencio, ya nos habrían invadido, tenemos que encontrar refugio en algún lugar y esperar. Rusty era muy consciente de los peligros que acechaban en este bosque, y la preocupación por su amigo pesaba mucho sobre él. Como monstruo viviente con armadura hecha de metal, era algo que las arañas no podían digerir. Su único objetivo probable era Gleam. La antorcha que llevaban les permitió detectar los hilos casi invisibles y abrir un camino hacia adelante, pero también actuó como un faro, atrayendo a las arañas cada vez más cerca. Rusty sabía que su estrategia actual no era sostenible. Lo que necesitaban era refugio, un lugar seguro donde permanecer ocultos y quietos en la oscuridad hasta que volviera la luz del día. Finalmente, tropezaron con la entrada de una cueva, cuya boca abierta ofrecía la promesa de seguridad temporal. Rusty miró a los demás. Esto debería bastar por ahora. Montaremos un campamento aquí y esperaremos a que amanezca. El grupo, compuesto por una armadura, una hormiga y los dos orbes brillantes que servían como ojos de Rusty, se movió con cautela hacia el interior. La antorcha de Rusty proyectó formas espeluznantes y parpadeantes en las paredes antes de que apagara rápidamente la llama.
Navegar en una oscuridad casi total no le supuso ningún desafío, ya que había pasado gran parte de su existencia en los oscuros confines de una mazmorra. Parecía que la red no se extendía tan lejos. Tal vez esta cueva podría servir como un refugio seguro para pasar la noche. La cueva estaba seca, sus paredes dentadas se estrechaban hacia adentro a medida que se adentraban, creando una barrera opresiva pero segura contra los peligros del exterior. Rusty encontró una sección relativamente plana del suelo de la caverna donde podían descansar. Satisfecho con la ubicación, se sentó en silencio. Gleam se abrió camino dentro de su pecho nuevamente mientras esperaban. ¿Vamos a esperar aquí hasta la mañana?, preguntó a Burdón, quien parecía bastante aburrido con la situación. Supongo que lo haremos. Bueno, eso es bastante aburrido. Rusty había empezado a mantener a sus dos guías convocados durante todo el ciclo de día y noche. Después de la invocación inicial, su maná se recargaba gradualmente, lo que les permitía permanecer con él indefinidamente. Al igual que Rusty, no necesitaban dormir, comer ni descansar. Sin embargo, a diferencia de él, no eran tan hábiles para mantenerse ocupados durante largos períodos de inactividad. Rusty podía sentarse en completo silencio durante horas, inmóvil y contento. Los dos guías, por otro lado, parecían prosperar encontrando formas de discutir entre ellos, llenando el silencio con su incesante parloteo. A medida que pasaban las horas, el silencio opresivo de la cueva solo se rompía con el leve ruido de las arañas que se escuchaban en el exterior. De vez en cuando, el grupo podía oír el crujido de algo que se arrastraba por el suelo, seguido del grotesco sonido de la carne al ser desgarrada. Era un sombrío recordatorio del peligro que acechaba más allá de la entrada de la caverna. Rusty permaneció inmóvil, su cuerpo de hierro se mimetizaba a la perfección con el entorno oscuro, mientras que Gleam descansaba dentro de su placa pectoral, asomándose de vez en cuando por los estrechos huecos. Alexander y Aburdón flotaban dentro de su casco, sus orbes brillantes arrojaban una luz tenue desde el interior de las cuencas de sus ojos. Esto es intolerable. Aburdón finalmente rompió el silencio. ¿De verdad no hay nada que podamos hacer aquí? ¿Por qué no nos adentramos más en esta cueva? ¿Y si encontramos algo allí? Aquí parece que estamos a salvo. ¿Por qué deberíamos tentar a la suerte? Alexander dijo, su tono estaba teñido de duda mientras cuestionaba la cordura de tal decisión. Todavía estaban rodeados de monstruos, y sin el uso constante del hechizo silenciador, el cuerpo metálico de Rusty sería descubierto rápidamente. Si salimos corriendo corremos el riesgo de ser rodeados y abrumados. Va, ¿no se supone que eres tú el aventurero? ¿Dónde está tu espíritu aventurero? Aburdón intervino con su sarcasmo habitual. Murió cuando yo lo hice. Alejandro respondió secamente. Sí, son una pareja bastante buena, ¿no? Dijo Rusty, dirigiendo sus palabras hacia Gleam. No te preocupes por ellos. Intenta descansar un poco. Gleam, la única del grupo que realmente necesitaba dormir, había estado dormitando de vez en cuando en el compartimento del pecho de Rusty. Ahora parecía inusualmente alerta, sus pequeñas antenas movían cuando sacaba la cabeza. Sus diminutos ojos escudriñaban los alrededores mientras los demás continuaban con sus peleas. ¿Hay algo ahí?, preguntó mientras intentaba mirar en la dirección hacia donde apuntaban sus antenas. Allí vio unas marcas extrañas en el suelo. Una vez que se concentró más, notó que parecían similares a las huellas dejadas por el convoy de carruajes mercantes en el que estuvo involucrado recientemente. Rusty inclinó la cabeza, los orbes brillantes en su casco brillaron más mientras estudiaba las huellas que Gleam había señalado. Eran tenues, grabadas en la tierra y el suelo de piedra de la cueva, pero inequívocamente artificiales. Los surcos distintivos, probablemente hechos por ruedas, sugerían un paso reciente. ¿Huellas? Aquí. Aburdón, que estaba aburrido, murmuró algo mostrando interés. Podría haber otras personas aquí. Esas huellas no son demasiado recientes, al menos tienen algunas semanas. Probablemente ya se hayan ido. Alexander respondió a la pregunta de Aburdón casi al instante, intentando disuadir a Rusty de investigar más. Conocía al señor demonio demasiado bien y sospechaba que intentaría convencer a Rusty de que corriera riesgos innecesarios. Mientras tanto, Rusty se agazapó más cerca de las débiles huellas en el suelo de la caverna, sus dedos de metal trazando los surcos poco profundos. No era un rastreador experimentado, pero las marcas claramente conducían a las profundidades de la caverna.
Tal vez había algo que valiera la pena descubrir más adelante. ¿No se suponía que este bosque infestado de arañas estaba prohibido para los comerciantes? Rusty murmuró, con un tono de sospecha en la voz. Había pasado suficiente tiempo con humanoides como para saber que rara vez se ponían en peligro voluntariamente. Usar carreteras para transportar mercancías era lo normal. Aventurarse en un bosque lleno de telarañas era una auténtica imprudencia. No debería usarse, no. Aburdón respondió con voz cargada de desdén. Pero si atravesarlo les permite ahorrar unos días de viaje y algunos peajes, la avaricia hace que la gente haga cosas estúpidas. A veces no es solo codicia. Alexander añadió, ofreciendo otra perspectiva. Si alguien está huyendo, puede tomar un camino más difícil para evitar ser perseguido. Un bosque lleno de monstruos araña no solo es peligroso, sino que también es un elemento disuasorio. Es perfecto para evadir a cualquiera que los persiga. Rusty consideró esta explicación mientras se enderezaba, con sus ojos brillantes fijos en las huellas. Fuera lo que fuese lo que había sucedido allí, no tendría sentido a menos que investigara más. Su curiosidad se despertó y, a pesar de la precaución de Alexander, ya se inclinaba por investigar más a fondo para descubrir este misterio. Las huellas podrían significar que había supervivientes, o peor aún, un nuevo peligro. Vamos más profundo. Rusty proclamó con voz resuelta, lo que provocó que su grupo reaccionara de diversas maneras. Típico. Jaja, sabía que no podrías resistirte. Gleam parecía ansiosa por ver lo que había en el interior, sus antenas movían con curiosidad. Alexander, por otro lado, estaba claramente inquieto, mientras que Aburdón se regodeaba, complacido de que algo intrigante finalmente pudiera esperarlos. Una vez tomada la decisión, el grupo avanzó con cautela hacia el interior de la cueva, utilizando las huellas como guía. Rusty abrió el camino mientras Gleam se posaba cómodamente sobre su hombro. Sus reservas de maná se habían repuesto, lo que le permitió volver a lanzar su hechizo silenciador para mantener en silencio esas uniones de metal. ¿Podría ser esto algún tipo de atajo oculto? Alejandro se preguntó. Las paredes, parecen hechas por alguien. No son naturales. A medida que se adentraban más, se hizo evidente que tenía razón. Lo que parecía una entrada natural a una cueva dio paso a un túnel artificial. Las paredes habían sido agrandadas deliberadamente, probablemente para permitir el paso de objetos o criaturas más grandes. Pudo haber sido una mina. Aburdón sugirió un dejo de codicia en su tono. ¿Qué pasa si encontramos oro o piedras preciosas aquí? Dudo. Alexander respondió con desdén. Si hubiera quedado algo valioso, este lugar no habría sido abandonado tan fácilmente. Claro, las arañas lo hacen peligroso, pero con suficiente inversión, los aventureros o los soldados podrían limpiarlo. Probablemente no haya nada que valga la pena adentro. A lo sumo, esto es un túnel de escape, algo que un noble o un comerciante había construido para huir sin ser visto. ¿Por qué estás tan seguro? Podría haberlo fabricado ese gremio de ladrones tuyo para contrabandear mercancías. ¿Y si hay algún tesoro escondido en su interior? Rusty escuchó en silencio, con la mente centrada en las vías que se avecinaban. Ya fuera un tesoro, un peligro o simplemente un túnel abandonado, solo había una forma de averiguarlo: seguir avanzando. Los tenues surcos de las vías continuaban, serpenteando más hacia el interior del túnel y, ocasionalmente, se cruzaban con extraños rasguños superficiales que parecían demasiado irregulares para ser naturales. Gleam se posó atentamente sobre su hombro, sus antenas movían nerviosamente mientras sus diminutos ojos movían de una sombra a otra. Los ocasionales murmullos de codicia y especulación de Aburdón resonaban débilmente, mientras Alexander permanecía alerta, listo para avisar si veía algún peligro. ¿Pueden ustedes dos calmarse? Algo no está bien aquí. Las huellas que seguían finalmente condujeron a una cámara más amplia y el aire se volvió más pesado, con un leve y acre olor a descomposición. Los sentidos de Rusty captaron un sonido rítmico y distante que parecía reverberar por todo el túnel. Era débil pero desconcertante, como la marcha lenta de un depredador que se alejaba de la vista. Se detuvo antes de entrar en la cámara cuando vio algo dentro. Varios carruajes, con sus armazones envueltos en gruesos hilos de seda, estaban dispersos por la caverna. Los carruajes tenían diseños intrincados que hacía tiempo que se habían apagado bajo capas de polvo y telarañas. Rusty se acercó al más cercano con cautela, con su espada lista, mientras Gleam saltaba de su hombro para inspeccionar el suelo cerca de las ruedas. Carruajes.
múltiples. Rusty murmuró, sus ojos escaneando la cámara. No era un grupo que pasaba por allí. Era un convoy, como aquel. No abandonaron sus bienes sin más. Parece que hubo una pelea, ¿fueron esas arañas? Los carruajes todavía estaban cargados con cajas y diversos productos, aunque la mitad estaban destrozados o esparcidos. Algo no cuadraba. Estos comerciantes habían llegado hasta allí, lo que significaba que de alguna manera habían logrado controlar a las arañas afuera, pero aquí, se habían visto superados. Esas arañas cazaban desde las copas de los árboles. Las emboscadas eran su estilo. No anidaban en cuevas. Entonces, ¿qué los había atraído hasta aquí? ¿O había algo más en juego? Está bien, Gleam, mantén la calma. Gleam se apresuró a volver a su hombro después de una rápida inspección del terreno, con sus delicadas antenas moviéndose de forma errática y agitada. Rusty se acercó instintivamente y le ofreció una palmadita tranquilizadora para calmarla. Pero su inquietud reflejaba la suya, y con razón. Había algo allí, acechando en las sombras, observando, esperando. El aire se sentía más pesado ahora, un leve peso de peligro presionando contra sus sentidos. La devastación a su alrededor contaba una historia sombría. Quienquiera, o lo que fuera, que había hecho esto era lo suficientemente fuerte como para aniquilar una caravana de mercaderes entera. Cajas medio aplastadas, mercancías esparcidas y ruedas destrozadas yacían esparcidas como huesos rotos en un cementerio. La pregunta le carcomía la mente. ¿La criatura todavía estaba allí? Si estaba, ya los había visto. ¿Y era lo suficientemente fuerte como para vencerlo? Vídeo hecho por el canal Tío TK, si lo escuchas en otro canal, es que ha sido robado. Capítulo 104. El cuerpo de hierro de Rusty permaneció inmóvil mientras escudriñaba la cámara. Sus ojos brillantes se apagaron a medida que recorrían los restos de la caravana. El rítmico golpeteo en la distancia se hizo más fuerte y tenía un peso ominoso. No era aleatorio. Había una intención en el sonido, como si lo que lo producía quisiera ser escuchado, o fuera demasiado grande para moverse en silencio. Mantente alerta, algo está vivo aquí y podría ser responsable de... Alexander comentó, su voz era más bien un susurro. Gleam gorjeó suavemente, moviéndose hacia su posición habitual en su hombro. No habló, pero su silencio lo decía todo. Incluso el habitualmente bullicioso Aburdón se abstuvo de su sarcasmo habitual, sabiendo muy bien que si Rusty moría, él también lo haría. El golpeteo se hizo más cercano y sus ecos se amplificaron en el espacio cavernoso. El hedor acre de la descomposición se intensificó y Rusty apretó más la espada. Adoptó una postura defensiva, preparándose para lo peor. Entonces apareció. De la oscuridad surgió algo enorme que se movió hacia el débil resplandor de la antorcha. El golpeteo rítmico cesó cuando apareció por completo. Un monstruo araña no muerto de proporciones grotescas. Su exoesqueleto, que alguna vez fue quitinoso, ahora mostraba las marcas de descomposición, surcado por venas necróticas que brillaban débilmente de un verde intenso. 8 patas esqueléticas, dentadas y astilladas, raspaban el suelo mientras se movía, dejando débiles rastros de pus negro. Los ojos de la araña eran huecos, pozos de luz verdosa que parpadeaban como brasas moribundas. En su espalda, la telaraña latía grotescamente, como si algo vivo e indescriptible se retorciera debajo de la superficie. ¿Qué hace un arácnido corrupto en un lugar como este? Alexander susurró como si temiera que el monstruo pudiera notarlo, aunque sabía que nadie podía oírlo conversar con Rusty. Rusty, por otro lado, permaneció tranquilo. En lugar de sucumbir al miedo, utilizó su habilidad de identificación para determinar a qué tipo de monstruo se enfrentaban. Todavía había tiempo para retirarse. La monstruosidad permaneció inmóvil, sin lanzarse aún hacia adelante. Cuando apareció la clasificación, confirmó que Rusty estaba sobrepasando sus límites. Sin embargo, había un pequeño detalle que sugería que no se había quedado sin opciones. Clasificación. Arácnido corruptor de... tipo. No muerto / aracnoideo. Descripción. Una araña gigante corrupta reanimada mediante magia necrótica oscura. Su cuerpo en descomposición sirve como recipiente para las víctimas absorbidas que se ven obligadas a entrar en su cáscara hueca. El arácnido corruptor es muy agresivo e impredecible, capaz de infectar a sus víctimas con una red necrótica que las paraliza y debilita antes de asimilarlas. Conocido por su durabilidad y sus ataques venenosos, caza indiscriminadamente. Rusty podía ver a las mencionadas víctimas absorbidas sobresaliendo de su abdomen.
Era un monstruo que carecía de sentido del asco, pero Alexander lo decía con bastante claridad. Brazos, piernas e incluso rostro sobresalían de su trasero, era como si el monstruo fusionara cuerpo sobre sí mismo creando un mosaico grotesco de torsos y extremidades, con las bocas congeladas en gritos silenciosos. Las antenas de Gleam se crisparon violentamente al ver al monstruo. Como criatura de rango F, una entidad 2 rangos por encima de ella le parecía absolutamente aterradora. Rusty no estaba en una situación mucho mejor. Al ser el mismo de rango E, ganar esta batalla parecía casi imposible. Sin embargo, no iba a retroceder. Había una razón para eso. Por algún golpe de suerte, este monstruo podría ser algo con lo que pudiera lidiar, a pesar de su rango superior. ¿Te sientes aventurero, Rusty? ¿Qué planeas hacer con eso? Aburdón comentó, mientras observaba cómo la armadura viviente hurgaba en su inventario antes de equiparse con un arco y una flecha. El cuerpo del monstruo, una forma arácnida quitinosa, parecía inmune a los golpes físicos. Su naturaleza de no muerto solo lo hacía más intimidante, permitiéndole seguir luchando incluso sin cabeza o cerebro. A menos que Rusty pudiera localizar y destruir el núcleo corrupto en su interior, el monstruo probablemente seguiría luchando sin descanso. Quizás pueda ganar. ¿Podrías ganar? No estoy seguro de si deberíamos hacer algo por intuición. Alexander replicó, con la mirada fija en el objetivo estacionario. El monstruo no parecía reaccionar a su presencia, probablemente porque Rusty era un monstruo. Una armadura viviente, no realmente viva. Las criaturas no muertas eran famosas por su odio a los vivos, impulsadas por un hambre insaciable de atacar cualquier cosa con fuerza vital. La naturaleza única de Rusty como una construcción no viviente le otorgó una breve ventaja, pero no era una en la que pudiera confiar por mucho tiempo. Rusty colocó una flecha y tensó la cuerda del arco. El metal de sus dedos crujió levemente. Apuntó con cuidado. Las cuencas de sus ojos brillantes parecían estrecharse mientras buscaba el punto débil de la criatura. El núcleo corrupto probablemente estaba oculto en lo profundo de su cuerpo, pero tenía una teoría basada en las venas necróticas que latían a través de su estructura descompuesta. Las líneas verdes brillantes convergían alrededor de su abdomen, que consistía en una masa grotesca de víctimas fusionadas y membranas retorcidas. Debería estar por ahí, ¿verdad? No estaba muy seguro de su teoría, pero estaba dispuesto a intentarlo. Su situación parecía desesperada, pero aún había varias formas de sobrevivir. Anteriormente había notado algunas aberturas más pequeñas en las paredes, por las que una hormiga brillante con un casco miniaturizado podría pasar. Si todo parecía perdido, estaba dispuesto a retirarse para esconderse. Sin embargo, tenía una gran carta de triunfo contra este monstruo y esa era su habilidad elemental de luz. El proyectil silbó por el aire, brillando intensamente de color blanco, y golpeó el abdomen del monstruo. Golpeó el abdomen del monstruo con un ruido espantoso, incrustándose profundamente en la grotesca y retorcida masa. Una onda de energía atravesó la forma de la criatura y, por un momento, no ocurrió nada. Entonces, se produjo una pequeña explosión radiante y el monstruo gritó. El sonido no se parecía a nada que Rusty hubiera oído antes. Era un eco en capas, una mezcla de los gritos agudos de las víctimas absorbidas y un rugido gutural e inhumano. El enorme cuerpo de la araña se sacudió violentamente y sus patas esqueléticas rasparon el suelo, haciendo que los fragmentos de piedra se dispersaran. Las venas verdes corruptas de su cuerpo brillaron más, irradiando un brillo enfermizo mientras dirigía su mirada hueca directamente hacia Rusty. Hasta ahí llega el elemento sorpresa. Alejandro murmuró. Buen disparo, pero creo que lo único que hiciste fue enojarlo. Aburdón añadió con una risa seca mientras la araña no muerta cargaba. Sus patas esqueléticas la impulsaban hacia adelante con una velocidad aterradora, pero había algo que notó, una cojera. La flecha elemental ligera que había usado había hecho más daño del que inicialmente pensó. Los movimientos del arácnido corruptor eran erráticos y su lado derecho se rezagó ligeramente, como si una de sus patas se hubiera debilitado por la explosión. Rusty rápidamente colocó otra flecha, con la concentración agudizada mientras se preparaba para explotar la debilidad. La cámara se sacudió cuando la carga del arácnido reverberó en el suelo. Rusty se hizo a un lado justo a tiempo cuando las enormes patas de la criatura se estrellaron contra el suelo de piedra donde había estado parado momentos antes. El impacto hizo volar escombros, lo que obligó a Gleam a aferrarse con fuerza a su hombro. Agárrate fuerte, Gleam.
Rusty corrió para ganar distancia, su pesado cuerpo de hierro estaba extrañamente silencioso gracias al hechizo de Gleam. Mantuvo su atención en la criatura, disparando otra flecha infundida con luz en su costado. Normalmente sería imposible dañar a esta criatura con sus flechas de hierro habituales, sin embargo, afortunadamente era un tipo de monstruo que no estaba muerto, algo contra lo que su elemento de luz era muy eficaz. La segunda flecha dio en el blanco, se clavó en el flanco de la criatura y desató otra ráfaga de energía radiante. El arácnido no muerto aulló de nuevo, sus patas retorcidas flaquearon mientras las venas necróticas a lo largo de su abdomen comenzaban a oscurecerse. El daño elemental de luz claramente estaba pasando factura y los movimientos de la criatura se volvieron más erráticos. Sin embargo, estaba lejos de ser derrotado. El arácnido corrupto tomó represalias y escupió un torrente de telarañas desde su abdomen hinchado. Las hebras brillaban levemente de un verde intenso y latían con una extraña energía maligna. Rusty se hizo a un lado y evitó por poco la masa pegajosa que se estrelló contra la pared de la caverna, silbando y echando humo mientras corroía la piedra. Esa cosa tiene un aspecto desagradable. Aburdón comentó mientras miraba cómo las piedras se derretían. Será mejor que no dejes que eso te toque. Odiaría verte terminar siendo parte de su colección. Rusty ignoró el comentario del señor demonio y se concentró en la batalla. Aunque tenía algo de hierro de repuesto para restaurar su cuerpo, la red representaba un gran obstáculo para su escape. Parecía tener propiedades tanto ácidas como pegajosas. Enredarse en ella podría significar su derrota. Un movimiento en falso podría acabar con todo, ya que esa era la marcada diferencia de fuerza entre él y un ser que estaba un rango por encima de él. El arácnido corrupto retrocedió, sus patas esqueléticas raspando el suelo de la caverna en señal de frustración. A pesar de ser un monstruo no muerto, parecía poseer una mente que podía sentir rabia. Intentó continuamente derribar a Rusty con su telaraña, pero él utilizó el entorno a su favor. Las grandes estalagmitas proporcionaban una buena cobertura y las cajas dispersas que habían dejado los comerciantes ofrecían protección temporal, capaz de soportar al menos un golpe. Sin embargo, la cámara se estaba envolviendo de forma constante en una telaraña corrosiva. Si tardaba demasiado, al final no le quedaría otra opción que seguir adelante. ¿Estás seguro? Eso podría ser peligroso. Gleam chilló desde un costado mientras saltaba hacia la pared. Parecía tener un plan y rápidamente se alejó en la dirección opuesta. Mientras tanto, Rusty continuó disparando flechas al monstruo desde una distancia relativamente segura. Para su consternación, las flechas fueron mucho menos efectivas de lo que había previsto. Los simples no muertos a los que se había enfrentado en las mazmorras antes habían sido purificados por completo por sus ataques, pero esta criatura no. Tal vez se debió a la diferencia de rangos o a su monstruoso cuerpo de araña. De todos modos, siguió adelante, perdiendo flechas hasta que sus reservas de maná disminuyeron, dejándolo con poco para mantener su habilidad. Todavía no está muerto, Rusty. Tal vez sea necesario retirarse. El tono de Aburdón tenía un matiz de escepticismo. El monstruo había perdido una cantidad significativa de salud, su cuerpo estaba plagado de agujeros y le faltaban varias extremidades. Sin embargo, seguía en pie, todavía capaz de luchar. No, nos quedaremos con el plan de Gleam. Rusty respondió con firmeza, la determinación grabada en su rostro. El señor demonio permaneció en silencio, reprimiendo el impulso de comentar lo absurdo de la situación. Su consejo había sido dejado de lado en favor de las caprichosas deliberaciones de una hormiga, una idea que le parecía frustrante y profundamente divertida. Rusty, por otro lado, activó una de sus cargas, transformándose en su forma más grande y robusta. Su cuerpo se expandió, reforzado con una gruesa armadura, y un enorme escudo de torre se materializó en su agarre. Se preparó, plenamente consciente del riesgo, pero decidió confiar en el plan de su amigo. Aquí estoy. Venid a por mí. Gritó, y su voz resonó por toda la caverna. Golpeó su escudo con su espada, y el sonido metálico resonó mientras apuntaba para atraer la atención del monstruo. Todo dependía de que lo apuntara directamente, lo que le daría de Gleam el tiempo que necesitaba. La mirada brillante y hueca del arácnido corrupto se fijó en Rusty y su enorme cuerpo se tambaleó hacia adelante, impulsado por las patas que le quedaban. Rusty se mantuvo firme, agarrando su escudo con fuerza mientras el monstruo cargaba. Con un rugido de voces fracturadas y sobrenaturales, lanzó una andanada de telarañas verdes brillantes.
Se estrellaron contra el enorme escudo de Rusty, silbando y echando humo, pero sin lograr penetrar la densa capa de hierro. El escudo estaba haciendo su trabajo. Las redes no podían atraparlo y los ataques del monstruo, aunque implacables, eran absorbidos por la estructura encantada del escudo. Cuando la criatura cerró la brecha, sus patas chocaron contra la barrera de Rusty, lo que provocó vibraciones que resonaron por toda la caverna. Sin embargo, se mantuvo firme y, con su peso aumentando para compensar la falta de masa, logró detener esta carga enloquecida. La araña retrocedió, y la parte de la araña que estaba al frente rechinó sus colmillos mientras se preparaba para atacar nuevamente. Pero fue entonces cuando Gleam hizo su movimiento. Saltando desde una grieta oculta en lo alto, la brillante hormiga se precipitó hacia abajo, y su diminuta forma aterrizó hábilmente sobre la grotesca y palpitante espalda del monstruo. Sus antenas movieron mientras canalizaba su maná, y el brillo a su alrededor se intensificó. Ahora, Gleam, gritó Rusty. La pequeña figura de Gleam brilló como una estrella en la oscura caverna mientras desataba su hechizo de sanación, el mismo que había aprendido en la mazmorra subterránea de ese culto. El hechizo no estaba destinado a curar en este caso. Contra los no muertos, sus efectos eran devastadores. Una vez activado, se extendió por todo el cuerpo de la criatura, provocando que se congelara en el lugar. La araña emitió un chillido que atravesó el aire, su voz era un coro de almas torturadas mientras la luz radiante se extendía por su cuerpo. Las venas necróticas que latían a través de su exoesqueleto comenzaron a desintegrarse, deshaciéndose en cenizas. La retorcida masa de víctimas absorbidas se fusionó con su abdomen y se retorció en agonía antes de desvanecerse en volutas de niebla verde, sus almas atormentadas finalmente liberadas. El hechizo atravesó su forma, alterando su esencia misma y dejándola paralizada, vulnerable al siguiente movimiento de Rusty. Rusty no perdió un momento. Con el arácnido corrupto congelado en agonía, dejó caer su escudo y sacó su espada larga, cuya hoja comenzó a brillar con un resplandor radiante. El arma no era particularmente especial, pero con su habilidad elemental, era más que suficiente para acabar con esta criatura. Empujó la espada hacia adelante, clavándola profundamente en la cabeza arácnida del monstruo. Una vez incrustada, liberó todo el maná que le quedaba. El monstruo se iluminó desde dentro, sus venas oscuras y necróticas fueron quemadas por la luz purificadora. Chilló de nuevo, un sonido horrible que resonó por todo el campo de batalla. Todavía no estaba muerto, incluso con la espada enterrada en lo que debería haber sido su cráneo. Su núcleo permaneció intacto, oculto en algún lugar profundo dentro de su forma monstruosa. La criatura se agitó violentamente y se estrelló contra Rusty. Este reunió todas sus fuerzas y descargó su última habilidad elemental. Con un último esfuerzo desesperado, hundió la espada aún más. El monstruo se resistió ferozmente, arrojando una red corrosiva que salpicó su cuerpo y quemó su armadura de placas. Aunque su cuerpo chisporroteaba, se negó a ceder y, finalmente, todo terminó. Las patas de la monstruosa araña se derrumbaron bajo su enorme peso y su enorme cuerpo cayó al suelo con un ruido ensordecedor. Sus ojos hundidos se oscurecieron y el extraño resplandor verde se extinguió para siempre. Estoy bien, Gleam, no te preocupes. Su cuerpo aún ardía a causa de la telaraña. Se le había caído una pierna y el brazo izquierdo también. Por suerte, no tenía órganos internos. Mientras su casco y el núcleo interior permanecieran intactos, no podrían matarlo. Ahora que la batalla había terminado, escuchó el mensaje que confirmaba que había subido de nivel. Gleam también había subido de nivel y parecía que ahora estaba lista para avanzar a una nueva etapa evolutiva, una que probablemente le permitiría alcanzar el siguiente rango. Capítulo 105. La oscura caverna finalmente quedó en silencio, salvo por el débil crujido de los restos de telarañas que aún se disolvían en la nada. Rusty inspeccionó el campo de batalla, sus ojos brillantes recorrieron la enorme forma del arácnido caído. El aire todavía apestaba a descomposición, pero como era un ser sin nariz, eso no le molestaba mucho. En cambio, se concentró en evaluar las consecuencias. Los pedazos del arácnido corrupto estaban esparcidos por el suelo de la caverna, desprendiendo un tenue vapor allí donde la energía radiante había quemado su magia necrótica. El otrora formidable monstruo, un rango por encima de él, ahora yacía en pedazos. Su grotesco abdomen estaba parcialmente reducido a cenizas, sus extremidades estaban esparcidas sin vida como ramas destrozadas. Bueno, Rusty. Aburdón rompió el silencio mientras el cuarteto observaba el campo de batalla.
Felicidades por no morir, por suerte todo este ruido no atrajo a las otras arañas, de lo contrario estaríamos en problemas. Los monstruos que estaban fuera de la cueva parecían tener demasiado miedo de echar un vistazo al interior. La razón probablemente tenía algo que ver con el monstruo de rango de Rusty supuso que dudaban en entrar en su territorio, de forma similar al grupo de monstruos insectoides que había encontrado en la mazmorra. Esos monstruos también evitaban invadir el espacio personal de los demás, al menos hasta que él alteró el equilibrio y, con la ayuda de Gleam, acabó matándolos a todos. ¿Has logrado alcanzar el nivel 10? Rusty ignoró a Burdon y se concentró en su amiga Gleam. Una rápida mirada a su pantalla de estado lo confirmó. Había alcanzado el nivel 10. Esto significaba que podía experimentar otra evolución. La comprensión lo impulsó a verificar su propio estado, aunque matar al monstruo no había sido suficiente para impulsarlo al siguiente hito. Sin embargo, lo había recompensado con múltiples niveles. Ahora en el nivel 13, estaba a menos de 2 niveles de regresar a la forja de almas. Es genial. Me pregunto cuáles serán las opciones. Gleam estaba claramente emocionada con su progreso. Había estado estancada en el rango F por demasiado tiempo. Al igual que antes, Rusty podía revisar sus posibilidades evolutivas. Esta vez, sin embargo, Burdon y Alexander también estaban presentes para ofrecer sus consejos. Aunque la batalla acababa de terminar, parecían estar a salvo por el momento. Rusty dirigió su atención a la exhibición de Gleam para examinar las posibilidades de su evolución. Hormiga reina de cuernos menores. Insectoide. Una variante con cuernos más rara de la reina menor de la especie de hormiga Mirm. Una vez que ha alcanzado su madurez, se vuelve inmóvil y se concentra únicamente en producir descendencia. Soldado hormiga Mirm de maná menor. Insectoide. Una variante mágica más grande del soldado hormiga menor. Si bien su cuerpo es apenas un poco más grande, su caparazón brilla con energía mágica y puede lanzar hechizos de bajo nivel. Hormiga mágica brillante. Insectoide más. Una evolución directa de la rara hormiga mágica reluciente menor. Este monstruo prioriza los ataques mágicos mejorados y tiene un cuerpo de mayor tamaño para acomodar su mayor reserva de maná. Pequeña hormiga mágica plateada y brillante. Insectoide. Una evolución directa de la hormiga mágica plateada menor brillante. Si bien su tamaño sigue siendo el mismo, sus habilidades mágicas se ven mejoradas aún más por su cuerpo especial que absorbe maná. Ah, ¿sí? ¿Ya puedo ver las filas de los monstruos? Rusty descartó rápidamente la primera opción, convertir a Gleam en una reina. Ese camino era incompatible con sus objetivos. La variante soldado también planteaba un desafío, ya que ni él ni Gleam querían que aumentara de tamaño significativamente. Esto redujo las opciones a dos. Una versión mejorada de su forma actual o una evolución aparentemente más fuerte que podría potencialmente llevarla a un rango más alto que el de Rusty. Que Gleam alcanzara la cima del rango era una perspectiva tentadora, pero Rusty sabía que debía sopesar las opciones con cuidado. La próxima evolución de Gleam podría afectar en gran medida su sinergia como equipo. Mantenerla en su forma actual más pequeña era innegablemente más conveniente. Sin embargo, este era un mundo duro y la supervivencia de dos monstruos débiles era difícil. Incluso una simple araña no muerta podría matarlos a ambos si no poseían un contraataque directo como sus habilidades elementales. Rusty pidió consejo a sus compañeros, esperando que sus ideas pudieran ayudar a aclarar la decisión. ¿Qué opinas de estas elecciones? Burdon fue el primero en responder. Bueno, Rusty, si me preguntas, diría que la hormiga mágica brillante parece la opción más versátil. Mayor reserva de maná, ataques mágicos más fuertes, es un gran paso adelante sin cambiar por completo su naturaleza. Lo que necesitamos para sobrevivir es más poder inmediato. Como era de esperar, Burdon priorizó la supervivencia por encima de todo y eligió la opción de mayor rango. Alejandro, por otro lado, creía que debían optar por la otra opción. Estoy de acuerdo en que suena prometedor, pero no hay que descartar a la pequeña hormiga mágica plateada brillante. Su cuerpo que absorbe maná suena prometedor y conservará su tamaño más pequeño. Pasar desapercibido podría ser igual de importante para nosotros a largo plazo. Rusty asintió. Ambas sugerencias tenían mérito y centró su atención en Gleam. Ella gorjeaba emocionada y sus antenas movían con entusiasmo. ¿Qué opinas, Gleam? Al final, la decisión es tuya.
Ambas opciones tenían sus pros y sus contras, pero él quería que ella fuera la que la eligiera. Había escuchado lo que habían dicho los dos guías, así que ahora solo necesitaba tomar una decisión. Gleam hizo una pausa, su pequeño cuerpo temblaba de anticipación mientras sus ojos brillantes se movían rápidamente entre Rusty y los monstruosos restos del arácnido corrupto. Después de un momento de reflexión, vio con decisión y apuntó una delicada antena hacia un lado, indicando que deseaba convertirse en la pequeña hormiga mágica plateada brillante. Creo que es la elección correcta para ti, Gleam. Rusty asintió y el movimiento de su casco de hierro reflejó su acuerdo. La elección de Gleam tenía sentido. Si bien el atractivo del poder inmediato era tentador, necesitaban pensar en el panorama general. Elegir una evolución de menor rango no era necesariamente un revés. Abría la puerta a más opciones futuras. Aunque significaba que tendrían que matar más monstruos para alcanzar niveles más altos, también aumentaba la probabilidad de desbloquear mejores variantes evolutivas en el futuro. En este mundo, los requisitos para la evolución estaban ocultos y a menudo influidos por la suerte. Tanto él como Gleam eran anomalías, milagros por derecho propio. El hecho de que hubieran llegado tan lejos era nada menos que asombroso. En circunstancias normales, una hormiga reluciente como Gleam habría perecido en su nido, sin convertirse en más que otra víctima. Del mismo modo, Rusty debería haber permanecido como una pieza de armadura viviente sin alma ni mente, atrapada para siempre en esa mazmorra. Muy bien, si eso es lo que quieres, entonces hagámoslo. Rusty asintió, afirmando la elección de Gleam. Seleccionó el camino de evolución para ella, y una luz suave envolvió su piel. Sin embargo, como era de esperar, no se produjo un gran cambio de inmediato. Sus transformaciones siempre eran graduales. En cambio, Gleam comenzó a sentirse somnolienta, necesitando un lugar seguro para completar su evolución. Para acomodarla, Rusty se quitó el casco y permitió que Gleam subiera a su cuerpo, que en ese momento estaba en su forma agrandada. Incluso si crecía un poco durante el proceso, aún podría contenerla en su interior, manteniéndola a salvo de cualquier araña acechante u otras amenazas. Sube, Gleam. Gleam respondió con un alegre asentimiento y se deslizó por la pierna de Rusty. Se metió en su cuerpo a través del área del cuello, acomodándose dentro antes de que él se volviera a poner el casco. Basándose en experiencias pasadas, Rusty calculó que su transformación tardaría unas horas en completarse, probablemente hasta la mañana. Con Gleam durmiendo a salvo en el interior, Rusty centró su atención en otros asuntos. Necesitaba examinar la guarida de la araña no muerta y sus restos. Para su sorpresa, el cuerpo de la araña contenía varias partes que podrían resultar útiles. ¿Crees que podría usar uno de estos en su lugar? Preguntó a sus dos guías mientras se acercaba al monstruo araña derrotado. Si bien partes de su cuerpo se habían desintegrado por la energía sagrada, una gran parte permanecía intacta. Su atención se vio atraída por los grotescos restos de miembros, cabezas y torsos humanos fusionados con el cuerpo del arácnido corrupto. Rusty los inspeccionó con una mezcla de curiosidad e intención. Rusty había estado buscando un nuevo cuerpo que lo ayudara a camuflarse entre los humanoides. Si bien no había un cuerpo completo aquí, no estaba seguro de necesitar uno. Un torso con cabeza podría ser suficiente, o tal vez incluso solo la cabeza. Simplemente tendría que ajustar su armadura para asegurarse de que se mantuviera en su lugar. Ah, ya veo. Bueno, en teoría, la habilidad de posesión debería funcionar solo en una cabeza. Y hay varias para elegir aquí. Aburdón lo confirmó, pero Alexander se mostró un poco más escéptico. ¿Quieres usar estas caras medio comidas? A la mayoría les faltan las cuencas de los ojos, la gente pensará que eres un monstruo. Pero soy un monstruo. Rusty respondió con una risita mientras escogía una de las cabezas. La lengua colgaba torpemente y un lado de la cara estaba casi hundido, revelando huesos debajo de parches de carne podrida. Incluso para sus estándares, esta parecía poco práctica. Probablemente no pueda usar este. Después de admitir que Alexander podría tener razón, tiró la cabeza a un lado. Una vez en el suelo, se quebró y se convirtió en partículas de polvo. Pasó a otro candidato potencial. Este era un poco mejor. Su rostro estaba casi intacto, aunque la expresión estaba fijada en un gruñido de horror. Rusty le dio vueltas en sus manos, pensando en cómo se vería una vez adherida a su cuerpo. Este no es el peor, pero, ¿se me quedará la cara pegada así? Potencialmente, la habilidad de posesión tiene sus límites.
Aburdón respondió mientras Rusty continuaba examinando la pila de extremidades y cabezas. Aunque había algunas opciones prometedoras entre ellas, no se limitaba solo a estas opciones. Toda esta zona era la guarida de la araña y, en lo más profundo, podría haber otros tesoros ocultos esperando a ser descubiertos. Después de rescatar con cuidado 3 cabezas, Rusty centró su atención en los restos del convoy mercante. Tal vez entre los escombros dispersos, podría encontrar algo útil que lo ayudara en su nueva aventura. Pronto se dirigió con dificultad hacia los restos de la caravana de mercaderes, con sus pesados pasos resonando contra el suelo de piedra. La zona estaba llena de cajas de madera rotas, barriles astillados y otros artículos desechados que mostraban las marcas del abandono y la descomposición. Muchos artículos habían quedado reducidos a poco más que escombros, con su valor erosionado hacía tiempo por la humedad y la presencia del monstruoso arácnido. Aún así, había una leve esperanza de que pudiera quedar algo de importancia. Lo primero que notó Rusty mientras examinaba los escombros fue el inconfundible hedor de la muerte. Aunque no tenía nariz, la presencia de restos en descomposición era tangible. Había más cadáveres esparcidos entre las ruinas, algunos mutilados hasta quedar irreconocibles, mientras que otros parecían haber sido parcialmente consumidos. Rusty hizo una mueca mientras empujaba un cuerpo a un lado con la bota, con cuidado de no perturbarlo demasiado. En medio de la escena sombría, Rusty se topó con una cartera que había estado escondida debajo de un carro parcialmente derrumbado. La bolsa de cuero estaba empapada y podrida, pero su contenido parecía estar casi intacto. En el interior, Rusty encontró un paquete de documentos, sorprendentemente bien conservados y solo manchados por sangre seca. Estos parecen importantes. El primer documento parecía ser una lista con los nombres de la tripulación y los pasajeros de la caravana. Había varios nombres marcados con un círculo, acompañados de breves anotaciones. Aprendiz de herrero, heredero de un comerciante, aventurero retirado. La mirada de Rusty se detuvo en la entrada del aprendiz de herrero. El nombre era algo visible e incluso había una pequeña descripción al lado, una cicatriz distintiva en su mejilla izquierda. La mirada de Rusty se desvió hacia las cabezas que había rescatado antes. Una de ellas tenía la misma cicatriz. ¿Podría ser él? Esto era exactamente lo que necesitaba. Una identidad que le permitiera mimetizarse con los lugareños. El hombre había sido aprendiz de herrero, una profesión con la que Rusty podía identificarse de alguna manera. No tenía idea de cuánto tiempo habían estado sin vida los cuerpos, pero una vez que activara su habilidad de posesión, podría ser posible medirlo a partir de sus recuerdos. Sus guías ya le habían advertido que no poseyera a personas con antecedentes de alto perfil o conexiones familiares conocidas. Si un hermano o pariente del fallecido apareciera de repente, todo su disfraz podría verse comprometido. Afortunadamente, cuando se trataba de herreros y otra gente común, pocas personas prestaban mucha atención. Siempre podía afirmar que era alguien con un nombre y una profesión coincidentes si le preguntaban. Rusty levantó la cabeza llena de cicatrices y sus ojos brillantes examinaron sus rasgos sin vida. Estaba extrañamente intacta, aparte de algunos hematomas menores. Si la habilidad de posesión funcionaba como estaba previsto, no solo obtendría el control de la cabeza, sino también fragmentos de los recuerdos de su antiguo dueño, suficientes para imitar de manera convincente la personalidad del aprendiz de herrero. Está bien, por ahora bastará con esto. Veamos qué más puedo encontrar aquí. El viaje al bosque había sido un éxito. Ahora poseía la mitad del rompecabezas. Todo lo que faltaba era encontrar el personaje aventurero que necesitaba. Sin embargo, al examinar las 2 cabezas restantes y compararlas con los documentos, quedó claro que ninguna era adecuada. Es una pena. Uno pertenece al heredero comerciante y el otro a un criminal. Es mejor que no los usemos, Rusty. Aburdón, cuyas rápidas dotes de lectura resultaron útiles una vez más, comentó. La primera cabeza pertenecía a un esclavo criminal que había estado en tránsito. Suponer la identidad de un esclavo estaba fuera de cuestión por razones obvias. La segunda, la del joven heredero comerciante, era igualmente inadecuada, ya que era demasiado joven y casi con toda seguridad demasiado conocido. Después de eso, colocó la cabeza en su inventario, asegurándose de que no se descompondría más. El cuerpo del arácnido había conservado de alguna manera la carne de sus víctimas, pero ahora que la criatura estaba muerta, el proceso natural de descomposición se había reanudado. Después de asegurar la cabeza, volvió a registrar la caravana con la esperanza de descubrir más objetos útiles.
Entre los escombros, encontró una bolsa que contenía varias monedas de oro y algunas armas de acero que habían sobrevivido intactas. Hacia la parte trasera de las ruinas, Rusty encontró una caja parcialmente intacta que llevaba el emblema de un comerciante. En el interior, descubrió una variedad de herramientas, probablemente pertenecientes al aprendiz de comerciante cuya cabeza ahora poseía. Su búsqueda continuó mientras intentaba reunir todo lo que pudiera vender más tarde, pero lamentablemente la mayoría de los artículos habían sido destruidos. Después de unas horas, la caverna se iluminó con las primeras luces del amanecer. Rusty finalmente dio un paso atrás y examinó sus hallazgos. La transformación de Gleam continuaba en su interior y parecía haber comenzado a concluir. Tenía una cabeza con la que mimetizarse, algo de oro para intercambiar y un pequeño alijo de suministros. Aunque todavía le faltaba un aventurero, estaba un gran paso más cerca de su objetivo. Fin del capítulo 105.